Vamos a darle el entendido. Muy buenas noches a todos, muy bienvenidos a esta sesión, que es una sesión realmente muy especial. Es nuestra primera sesión oficial realmente de inauguración del taller 2023, con este nombre que lleva el taller Identidades y Desasosiegos. Yo les cuento que estoy muy bien acompañada. En un momentito voy a dar vuelta al computador y les voy a presentar a mi acompañante, pero voy a partir presentándolo, ¿no? Estoy muy feliz y muy agradecida porque estoy hoy día acompañada por un hombre excepcional. Estoy acompañada por el poeta y profesor ensayista Pedro Lastra, que además de ser un poeta al que yo admiro muchísimo, es un formador de generaciones, ¿no? Creo que soy justa con el castellano si digo que el aporte de Pedro a la literatura chilena es inestimable, tanto desde su contribución poética como desde las generaciones que hemos aprendido con él y de él. Y Pedro además es una persona de una generosidad excepcional, por eso está hoy día, digamos, aquí con nosotros para compartir sus conocimientos. Y yo le contaba a Pedro que yo hice una trampa, creo, con el texto que inicia este taller, que son Los naufragios de Álvar Núñez. Y trampa porque al releerlo yo recordé que yo, como estudiante hace muchísimos años de literatura colonial, me gustó mucho este texto, pero en vez de leer el texto primero, como correspondía a un alumno aplicado, leí primero, ni siquiera adrede, los textos de Pedro Lastra sobre Álvar Núñez. Y creo que como eso me hizo entrar de una manera suave y no naufragar quizás, pensé que una manera de compartir con ustedes como taller lo que a mí me había hecho más dulce esta experiencia era que ustedes pudieran tener ese mismo privilegio. Y Pedro lo aceptó con gran generosidad. Así que voy a partir presentándolo a través de él, ¿no? De un texto. Denme un instante porque tenemos tal cantidad de libros aquí sobre la mesa que los libros se confunden unos con otros. Y entonces para hablar de él quisiera partir con un poema. Con un poema en que Pedro habla de sí mismo. Y de ahí le voy a pasar la palabra a él. Este es un poema publicado en un libro muy bello que se llama Baladas de la Memoria, porque vamos a hablar también de un texto que es de crónicas. Y este texto, este poema, se llama Datos Personales. Mi patria, porque, no he dicho esto, Pedro es profesor de castellano, va a ver aquí a una antigua alumna suya, que es Blanca María Vergara, pero Pedro fue muchísimos años profesor de literatura hispanoamericana en Estados Unidos, profesor emérito de la Universidad de Stony Brook en Nueva York. Y aquí habla de sí mismo, datos personales. Mi patria es un país extranjero, en el sur,
en el que vive una parte de mí y sobrevive una imagen. Hace tiempo, el país fue invadido por fuerzas extrañas, que aún siento venir en las noches a poblar otra vez mis pesadillas. Yo vivo también en un país extranjero, en el cual me dedico a inocentes e inútiles tareas, y en el que seguramente moriré a la hora señalada, como suele ocurrirle a la gente en lo que llaman su propio país, o su país ajeno, pues no hay sino distancias mayores o menores de frontera a frontera, con líneas divisorias que uno mismo dibuja. A veces yo recuerdo el país en que nací y veo como siempre sucesivos fantasmas, entre los cuales fui uno más por un tiempo que me parece muy largo y muy rápido. Ahora reducido a simples años luz en la memoria de una tarde en un parque, una conversación en un bar o en la esquina de una calle cualquiera, por la que pasan sombras de pájaros, voces indescifrables. En tales ensoñaciones se van uno a uno mis días, sin hacer nada que me encomiende a la posteridad. Como hoy día vamos a hablar de memoria, crónica, extrañeza, relato, y justamente vamos a partir hablando de alguien que llega a un continente desconocido, es que me pareció que podía ser un buen modo de dejarle la palabra a Pedro Lastra. Voy a desaparecerme yo de escena. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Natalia por esta presentación, evidentemente excesiva e hiperbólica, que ustedes reducirán a sus términos justos, ¿no? Hace ya mucho que no hago clases. Yo me jubilé en 1995, ¿no? Y esto no es una clase, es una conversación sobre un tema que a mí siempre me ha fascinado mucho, que es la literatura colonial y lo que significa para nosotros hoy entender cuál ha sido ese proceso de definición de nuestra identidad, un problema que continúa vivo para todos, ¿no? Por eso es que yo prefiero hablar, antes que de la noción de descubrimiento, como del encuentro con el nuevo mundo. Y en un punto muy específico, las incitaciones poéticas de la extrañeza que ese encuentro produjo en sus participantes, ¿no? Tal vez ningún otro hecho histórico de los tiempos modernos, como el llamado descubrimiento de América, ha suscitado tal enfrentamiento de opinión, interminables debates, apologías y detracciones, o juicios fundados en las más diversas lecturas de esa realidad modificada en uno u otro sentido por la pasión no siempre iluminante de las interpretaciones. Los términos extremos de la valoración de ese hecho, de una trascendencia ontológica y geográfica, histórico-cultural, social y moral, se han resumido incluso en la contraposición de ideas sobre las empresas del descubrimiento y conquista, como las de Bartolomé de las Casas, por un lado, y Bernal Díaz del Castillo, enfrente de
de un pasaje de la brevísima relación de la destrucción de las Indias y de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo, desprendió Ramón Menéndez Pidal dos frases para interrogar al pasado: codicia insaciable o ilustres hazañas. Tales expresiones lapidarias sustentan igualmente, como se sabe, la proyección de la leyenda negra o de la dimensión opuesta, cuyos respectivos partidarios son muchos hasta el día de hoy. Pero este es solo un lado de la cuestión, puesto que el escenario en el cual todos nos situamos de una u otra manera tiene una incesante movilidad, una revelación novedosa, un hallazgo documental, una opinión inesperada que surge de una u otra de esas fuentes, suele cambiar y reorientar la visión que teníamos hasta entonces. Y está bien que así sea, porque es esa movilidad enriquecedora la que le confiere al tema americano su singular fascinación. A la sabiduría y al esfuerzo de centenares de investigadores y especialistas en las más distintas materias les debemos, los hispanoamericanos de hoy, sentir algo menos inacible o huidiza, una imagen posible de esa realidad. Una imagen todo lo problemática que se quiera, pero acaso por lo mismo, al sentirla como problema, sentirnos también convocados a asumirla en su complejidad. Este es pues el resultado admirable de la tarea cumplida por tantos historiadores y filósofos de la historia, fieles a una ejemplar vocación crítica. No es del caso nombrar a algunos de ellos omitiendo a otros. Esa bibliografía ya como una especie de biblioteca de Babel, de figuración más próxima a la ficción borgiana. Cada quien tiene sus preferencias en la medida de sus intereses y de su compromiso en un quehacer que tanto nos importa. Mis lecturas no son, por cierto, ni las del historiador ni las del especialista en ninguna de las disciplinas que he mencionado. Son simplemente las de un lector no ajeno a las seducciones de la escritura, que entiende que también hay alguna tarea para él, como para todos nosotros, en este aspecto. Porque uno de los aspectos más sugerentes encontrados en la lectura de algunos cronistas de las primeras horas, de la primera época del descubrimiento y de la conquista, reside en el extraordinario poder de suscitación que anima a veces de manera fugaz, pero siempre muy intensa, descripciones o reflexiones motivadas por lo que llamaría vivencia de la extrañeza. En un ensayo memorable titulado La primera visión de América, Ángel Rosenblatt avanzó mucho en el intento de responder a estas cuestiones. El conquistador de América se encontró con una naturaleza, con costumbres e instituciones nuevas. ¿Qué imagen proyectó esa realidad americana en su retina europea? ¿Cómo fue dando nombre a las cosas, a los lugares, a las instituciones? Al encontrarse con lo nuevo, como advierte Rosenblatt, Colón, por ejemplo, empezó por darle nombres viejos. Llamó Almadías, nombre de origen árabe con que se designaban ciertas embarcaciones de África, a las canoas. Antes de conocer la palabra cacique, designó a los señores indígenas con el título de reyes. Como no podía ser de otro modo,
pues esta es una circunstancia de la cual todos podríamos dar razón frente al encuentro con algo nuevo y desconocido, ¿no? Hizo entrar la realidad nueva en los marcos tradicionales de su propia lengua. Y Rosenblatt concluye esta idea con la noción tan común y esclarecedora de poner el vino nuevo en odres viejos. Esta idea se ilustra de muchas formas en las primeras crónicas y cartas de relación, incluso hasta muy adelantado el siglo XVI, algo que no ha terminado y que demorará mucho tiempo si es que llega un final. Objetos y seres desconocidos recibieron nombres viejos o fueron descritos mediante sorprendidas, variadas e imaginativas aproximaciones. Como ocurre en el libro fascinante que es el Sumario de la Natural Historia de las Indias, anticipo de novedades y catálogo de extrañezas que Gonzalo Fernández de Oviedo dedicó en 1526 a Carlos V, pidiéndole que no mirara, cita de Fernández de Oviedo, sino en la novedad de lo que quiero decir, que es el fin a que en esto me muevo. Y decir lo desconocido enfrentaba a lo indecible, para lo cual no había más recurso que la comparación o las fórmulas tópicas o la fabulación imaginaria. Así, la denominación de lugares y de sus accidentes revela el mismo proceso de reconocimiento y apropiación por medio de la palabra. No es California el nombre de una isla que figura en las Sergas de Esplandián, el quinto libro de la Amadís de Gaula, y no son los gigantes patagones, como dice Antonio Pigafetta, de comer de una vez una cesta de bizcochos y beberse de un trago un balde de agua, el recuerdo del monstruo Patagón, personaje de la novela de caballería titulada Primaleón, publicada en 1512. En este punto debo decir que a mí me convence la erudita inferencia de la extraordinaria estudiosa que fue María Rosalida, titulado para la Patagonia Argentina, para la toponimia Patagonia Argentina, de la palabra, publicado en 1952. Pero sobre todo, y sus múltiples derivaciones, he estudiado, reflexionado y escrito mucho. De lo que se ha hablado menos es acerca de la incitación, a menudo poética, que surge aquí y allá en los textos que fueron dando cuenta de la empresa y los problemas que se han generado y que siguen vivos hasta el día de hoy. Resumiré 2 notas que me han parecido muy sugestivas en torno a esta cuestión. Al comentar algunos escritos de Cristóbal Colón en el libro Autobiografías y Memorias, editado por el erudito historiador Manuel Serrano y Sáenz en 1905, observa que ninguna de las obras poéticas inspiradas en el descubrimiento de América corresponde a la magnitud del asunto. De esa comprobación desprendió un juicio acerca de la escritura colombina que valoró, aunque solo en notación brevísima, por la dimensión lírica que suele manifestarse en los textos primeros, como el diario y la carta de a Luis de Santángel, y por la tonalidad elegíaca que recorre la relación del cuarto viaje, esa carta a los reyes católicos que, como dijo Jacob Burckhardt, la posteridad no podrá leer nunca sin sentirse embargada por la más honda emoción.
Otra nota sustantiva sobre esto es la de Roberto Le Villiers en su prólogo al libro de Américo Vespucio, El Nuevo Mundo, cartas relativas a sus viajes y descubrimientos, en el cual invita a leer repetidas veces la carta Mundus Novus y a sentir cómo vibra de tiempo en tiempo en sus líneas la moción de un lirismo metafísico ante lo grandioso. Es el lector mismo, dice Le Villiers, quien a tantos siglos de distancia reconoce su trascendencia y se conmueve ante la evocación príncipe de esa hora única. El anuncio repentino del descubrimiento de una costa de cientos de leguas, con la persuasión de que ese litoral pertenecía a un continente, o sea, a una cuarta parte del mundo nuevamente ritrovata, además de infundir estupor, revelaba una cohesión insospechada en la obra dispersa de las Españas, en su unidad tan compacta y firme como la indivisible tierra bordeada. Aquí quiero detenerme por unos minutos, como hablábamos con Natalia, en los problemas que generó ese que ahora llamamos el encuentro con el Nuevo Mundo. ¿Y por qué no descubrimiento? Sobre esto hay que recurrir necesariamente a un libro muy notable del historiador y filósofo Edmundo O'Gorman, que se llama La invención de América, donde reflexiona con argumentos muy convincentes sobre esta noción, ¿verdad? Porque ¿qué significa descubrimiento? Significa, resumiendo muy extremadamente esas ideas, significa atribuir a un nuevo ente una identidad que lo explique y lo determine, ¿no? Es decir, frente a un ente nuevo, es evidentemente una necesidad, ¿no? Emplear una explicación que lo aclare. Pero esto no ocurre en el caso de Colón. Colón siempre, como lo sabemos todo desde nuestros primeros estudios, se encontró con una realidad nueva que no pudo identificar y le atribuyó un ser asiático, ¿verdad? ¿Por qué? Esto está determinado por la imagen del mundo que vivían todos en una época que va del final de la Edad Media, de fines de la Edad Media al comienzo del Renacimiento, ¿no? Y en esa concepción o imagen del mundo no era posible que un pensador ¿no? identificara una nueva realidad que no cabía en el esquema en que la Tierra entera, desde luego estamos en un sistema geocéntrico del universo, la Tierra entera no se concibe como domicilio natural del hombre. La ecumene, esta palabra es muy importante en la investigación de O'Gorman. Nuestro mundo se divide en tres grandes partes: Europa, Asia y África, eso lo sabemos todos. Pero eso no es simplemente una partición territorial. Se trata de la organización cualitativa y jerárquica
y cerrada del escenario de la vida y la historia humanas. La división tripartita es la expresión cultural y religiosa de la división del mundo. El alegorismo cristiano le otorga a esa concepción, a esa imagen del mundo, una sanción religiosa indiscutible para la gente de la época por la vinculación simbólica de su significado con el misterio, por ejemplo, de la Trinidad, con la repartición del mundo entre los 3 hijos de Noé, con las leyendas piadosas, la adoración de los Reyes Magos, que son ¿qué? Son alegóricos embajadores ecuménicos. América realmente no existe, no es, se puede decir, no es América. El proyecto de Colón de llegar a la Asia desde Europa, ya que él vive en esa concepción, como la gente de la época, es, dice O'Gorman, de una dórica simplicidad, porque pensaba que la esfera terrestre era exageradamente más pequeña de lo admitido en todos los cálculos. Y luego pensaba también que la extensión de Asia era desmesuradamente mayor. Hay toda esa tesis de la época de las 2 penínsulas, la península adicional y la península vinculada al espacio, mientras ¿de qué consecuencias saca naturalmente Colón y seguramente muchos de sus seguidores, si no todos? Que mientras más larga Asia y más pequeña la circunferencia terrestre, es más breve la distancia oceánica que habría que recorrer y que hace posible su empresa. Esa es una explicación que a mí me parece muy convincente de la motivación o las motivaciones del viaje de Colón. ¿Por qué no es tan precisa esa consideración de la empresa colombina como descubrimiento? Porque descubrir significa, como comentábamos, la atribución de una identidad nueva a un ente nuevo. El significado ontológico del viaje de 1492, como dice O'Gorman, consiste en que por primera vez en Occidente se atribuyó el sentido de tratarse de un ente geográfico, unas tierras, y el sentido específico de que ese ente pertenecía a Asia, señalándola así con un ser asiático. Pero Colón no podía concebir o tener otras circunstancias que lo llevaran a identificar estas tierras, sino con Asia. Pero fue el primer intento de atribuir un ser, en este caso equivocadamente, que fue el ser asiático, a las tierras encontradas. Una prueba para Colón fue suponer, como le decía, que, por ejemplo, que el caudal enorme del Orinoco, cuando descubre Paria en el tercer viaje, podría provenir de las fuentes del paraíso terrenal, ¿no? Eran convicciones que podría haber tenido sin duda mucha gente de esa época. El agua es dulce y él piensa
proviene de las fuentes del paraíso, de los 4 grandes ríos, el Tigris, el Nilo, el Eufrates y el Ganges, según la difundida creencia medieval. Veamos ahora testimonios de la extrañeza. Bueno, esto es una razón de la extrañeza de Colón, pero también de su convicción, de la que nunca abandonó, como sabemos muy bien, ¿no? Ahora, ¿qué problemas generó este encuentro con lo que ahora sí llamamos, no descubrimiento, porque no se le atribuyó un nuevo ser a un nuevo ente, sino el encuentro con este mundo desconocido? Generó muchos problemas, ¿no? Que las crónicas de la época registran con gran claridad. Desde luego, y lo primero que deberíamos considerar es el sentimiento de la extrañeza frente a un mundo desconocido. Luego, esto se orienta en varias direcciones. Es un momento en el que se plantea un problema moral, ¿no? Una necesidad de aclarar si los habitantes de ese mundo son o no son personas como se siente un europeo, por ejemplo, ¿no? Esto da origen a una polémica en la que la figura de las casas tiene una importancia fundamental, ¿no? Y no solo de las casas, como veremos, sino que este problema del reconocimiento de que estos seres distintos pertenecen a otro momento del mundo encontrado, como lo va a definir Américo Vespucio, esta tierra nuevamente ritrovata, ¿no? Que constituye una nueva realidad y por lo tanto una nueva concepción del ente americano en general. Genera una reflexión sobre lo que fue el tratamiento que la conquista impuso, lo que se define con esa expresión de codicia insaciable que le aplicó las casas, o frente a la noción de ilustres hazañas que aplica y sobre la que reflexiona Bernal Díaz del Castillo, ¿no? Ahora, ese es uno de los problemas que suscita este encuentro. Y yo le comentaba hace unos minutos a Natalia cómo una de las primeras manifestaciones de esto, de esta diferencia, de esta apreciación de los nuevos seres encontrados en lo que ya se empieza a reconocer como un mundo nuevo, ¿no? Encuentra su expresión en la actitud de algunas muy pocas personas que reconocieron a a los habitantes de ese lugar como seres humanos. Ahora, esto también tiene un antecedente muy antiguo que ustedes conocen muy bien. Es la concepción que está en la política de Aristóteles, por ejemplo, de que los seres humanos se dividen en 2 grandes clases: los que han nacido para dominar y los que han nacido para obedecer, ¿no? Y ser dominado, ¿no? Eso está en la política. Eso será materia de discusión. Pero una de las primeras voces que empieza a plantear ese problema en el pleno momento de la empresa colombina, de uno de los momentos de la empresa colombina, es la reina Isabel la Católica, cuando se entera en uno de los segundos viajes de Colón, creo, de que Colón ha puesto a la venta como esclavos a algunos
indígenas que yo hago. Y la reflexión de Isabel la Católica, que ustedes habrán oído alguna vez y que la hace admirable, es esta: ¿con qué derecho el almirante dispone de mis vasallos? Esto abre el espacio de una polémica que nos persigue hasta hoy, ¿no? Y cuyo centro de interés es múltiple. Yo quisiera detenerme un poco en eso, pero también para señalar otros problemas que surgieron. Este es uno de los problemas, que confiere a la conquista española un sello singular, porque otras conquistas no tuvieron el mismo sesgo, como lo señala muy bien en un libro magistral que yo recomiendo mucho, el historiador Luis Hanke, que se titula La lucha por la justicia en la conquista de América, ¿no? Pero otras dimensiones de esa problemática que surge en el encuentro de estos dos mundos, en el encuentro con el mundo nuevo, son también el de reconocimiento de qué es esa realidad, de qué son sus habitantes, ¿no? Es decir, hay todo un problema que permanece y que nos toca, según hablábamos con Natalia, muy de cerca, ¿no? Entonces, yo quisiera dar un ejemplo, cómo y cuándo empezó esa reflexión sobre esta condición de los habitantes del mundo nuevo cuando empezaron a llegar los conquistadores a América, y lo que sabemos y que reconocemos sin eufemismo como el esclavismo, ¿no? Se inició tan violentamente. Esto tiene una fecha también. Hay sin duda un personaje que es sobre todo el padre de las casas, que inició este proceso de protesta y de defensa del indio, ¿no? Que estaba siendo explotado y cruelmente dominado por los encomenderos españoles, ¿no? Este comienzo, como comentábamos con Natalia, tiene una fecha muy poco conocida, porque recordemos una cosa: Las Casas, el padre Bartolomé de Las Casas, no era el que nosotros ahora recordamos con admiración y con un sentimiento de extraordinaria cercanía. También fue encomendero, también tuvo indios de esclavos, ¿no? Pero en 1511, en la Navidad de 1511, un sacerdote dominico llamado Antonio de Montesinos, yo no sé si ustedes han oído ese nombre, que se ha perdido mucho registran pocos estudiosos, ¿verdad? Está, por cierto, en la historia, tanto que Pedro Enrique Sureña dice que ese acontecimiento que les voy a contar de la Navidad de 1511 y del sermón de Montesinos, Antonio, que era un padre dominico, constituye uno de los grandes acontecimientos en la historia en la historia espiritual de la humanidad. Ese sermón fue predicado, yo me estoy excediendo mucho, pero este es un tema fundamental en realidad que tenemos que considerar. Ese sermón fue predicado en una iglesia con techo de paja, como se sabe, ante lo mejor y más representativo de la colonia, especialmente invitada para ese efecto, pero tenía en el ánimo de Antonio de Montesinos el propósito de horrorizar a sus oyentes. Montesinos, que titula su sermón Ego vox clamantis en deserto. Yo soy la voz que clama en el desierto. Voy a leer, si ustedes me permiten,
un fragmento de ese texto que se encuentra en un libro que yo recomiendo cada vez que puedo, que se llama La lucha por la justicia en la conquista de América, del historiador norteamericano Lewis Hanke, que fue publicado en los años 40. El sermón, que lo registra a las casas, porque ese es el momento de conversión de las casas. Como les digo, era también encomendero, ¿no? Dice esto: para oslo dar a conocer, me he subido aquí. Yo, que soy la voz de Cristo en el desierto de esta isla. Y por tanto conviene que con atención no cualquiera, sino con todo vuestro corazón y con todos vuestros sentidos la oigáis, la cual voz os será la más nueva que nunca oísteis, la más áspera y dura y más espantable y peligrosa que jamás no pensasteis oír. Está hablando ante todos los conquistadores de él. Esta voz, dijo él, que todos estáis en pecado mortal y en él vivís y morís por la crueldad y tiranía que usáis con estas inocentes gentes. Decid, ¿con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a estos indios? ¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas, donde tan infinitas de ellas, con muertes y estragos nunca oídos, habéis consumido? ¿Cómo las tenéis tan opresas y fatigadas sin darles de comer ni curarlos en sus enfermedades? Y de los excesivos trabajos que les dais, incurren y se os mueren. Y por mejor decir, los matáis, por sacar y adquirir oro cada día. Es decir, la codicia insaciable de que habla las casas. Y qué cuidado tenéis de quien las doctrine, conozcan a su Dios y Criador, sean bautizadas, oigan misa, guarden las fiestas y domingos. Estos no son hombres, no tienen ánimas racionales, no sois obligados a amarlos como a vosotros mismos. Esto no entendéis, esto no sentís. ¿Cómo estáis en tanta profundidad de sueño, tan letárgico, dormidos? Tened por cierto que en el estado en que estáis, no os podéis más salvar que los moros o turcos que carecen y no quieren la fe de Jesucristo. Montesinos salió de la iglesia con la cabeza erguida, dejando tras él los murmullos. Hay que imaginarse esa situación, que generó muchos reclamos en su orden y fue obligado a dar una especie, diríamos, una excusa, a excusarse antes. Y dijo muy bien que lo haría en una próxima ceremonia. Los pobladores protestaron en la casa del gobernador Diego Colón, en fin, y este sermón era una negación escandalosa para muchos de la soberanía del rey en las Indias. Nombraron una delegación que fue hasta España a protestar y a los conventos por lo dicho por Montesinos. Esto es muy impresionante, ¿no? El vicario Fray Pedro de Córdoba, sin dejarse impresionar por la amenaza de la delegación de expulsar al fraile ofensor, se decía, les aseguró que Montesino había sido portavoz de los dominicos. Eso tiene mucha importancia también. Les prometió, sin embargo, que el padre en cuestión volvería a predicar
el domingo siguiente sobre el mismo tema y evidentemente, según se pensaba, excusarse. Los comisionados se retiraron, en fin, creyendo ganada la partida. Pero al domingo siguiente, Montesinos insistió en esto y leyó un discurso que dice: hablaros con la verdad, ¿no? Y repitió esto aún intensificando su crítica. Esta es una situación que a mí me parece verdaderamente extraordinaria, ¿no? Y que debería conocerse plenamente. Los estudiantes, por ejemplo, de Santo Domingo, yo he viajado a Santo Domingo en alguna oportunidad cuando hacía estas clases en Stony Brook, yo fui a recorrer esos lugares donde había estado Fernández de Oviedo y allí me di cuenta que Montesinos sí es una figura importante en la historia dominicana, pero yo creo que muy pocas personas fuera de ese país conocen lo que fue Antonio de Montesinos y el discurso, que es una pieza única que deberíamos difundir. Por eso es que Pedro Enrique Sureña, como les señalé yo, que es uno de los más grandes humanistas de nuestro continente, definió eso, como les decía, uno de los más grandes acontecimientos en la historia espiritual de la humanidad. Porque eso dio lugar a una polémica muy intensa, que eso sí ustedes lo conocen y que encuentran su manifestación máxima en los textos de Bartolomé de las Casas y particularmente en un libro publicado en 1552 que se llama Brevísima relación de la destrucción de las Indias. Sobre esto tendríamos mucho de qué hablar, ¿no? Algo hemos conversado, yo no quiero asumir todo este tiempo, me gustaría que más bien dialogáramos, pero este es uno de los puntos centrales que generó como problema de la realidad americana, el llamado descubrimiento de América, que ahora nosotros reconocemos como el encuentro con un nuevo mundo, ¿no? Pero quiero leerles, sí, al hilo de la reflexión de Montesinos de 1511, ¿no? Lo que es el inicio de este texto polémico de Bartolomé de las Casas, que ya es obispo, dirigido al príncipe de las Españas, Felipe, nuestro Señor. Voy a leer solo algunos fragmentos. Considerando pues yo, muy poderoso Señor, los males, daños, perdiciones, factura de los cuales nunca otros iguales ni semejantes imaginaron poderse por hombres hacer, de aquellos tantos y tan grandes y tales reinos, y por mejor decir, de aquel vastísimo nuevo mundo de las Indias, concedidos y encomendados por Dios y por su iglesia a los reyes de Castilla, para que los rigiesen y gobernasen, como hombre que por 50 años y más de experiencia, siendo en aquellas tierras presentes, los he visto cometer, que constándole a vuestra Alteza algunas particulares hazañas de ellas,
de ellos no podría contenerse en suplicar a su majestad con instancia importuna que no conceda ni permita las que los tiranos inventaron, prosiguieron y han cometido y llaman conquista, en las cuales, si se permitiesen, han de tornarse a ser, pues de sí mismas, hechas contra aquellas indianas gentes, pacíficas, humildes y mansas, que a nadie ofenden, son inicuas, tiránicas y por toda ley natural y divina condenadas, detestadas y malditas, delibere por no ser reo callando, deliberé por no ser reo callando de las perdiciones de ánimas y cuerpos infinitas que los tales perpetraron, poner en molde algunas y muy pocas de los días que los días pasados colegí. Ahora otro párrafo sobre ya el tema que lo convoca, que es la destrucción de las Indias, que ha sido una de las obras, toda la obra de las casas más discutida y que ha dado ha dado origen a lo que se llama la leyenda negra, ¿no? Frente a una leyenda, es decir, codicia insaciable o ilustres hazañas. Este es un dilema. Vean este párrafo. Todas estas universas e infinitas gentes, a todo género crió Dios las más simples, sin maldades ni dobleces, obedientísimas, fidelísimas a sus señores naturales, y a los cristianos a quien sirven, más humildes, más pacientes, más pacíficas y quietas, sin rencillas, sin bullicios, no rijosos, no querulosos, sin rencores, sin odios, sin desear venganza que hay en el mundo. Son asimismo la gente más delicada, flacas y tiernas en comprensión, y que menos pueden sufrir trabajos y más fácilmente mueren de cualquier enfermedad. Son también gentes paupérrimas y que menos poseen ni quieren poseer de bienes temporales, y por esto no soberbias, no ambiciosas, no codiciosas. Su comida es tal que la de los santos padres en el desierto. No parece haber sido más estrecha, ni menos deleitosa, ni pobre. Sus vestidos, en fin, describe toda esta. En estas ovejas mansas y de las calidades susodichas, por su hacedor y criador así dotadas, entraron los españoles. Fíjense, él desde ese punto de vista de un español habla también, ¿verdad? Naturalmente, y por eso es tan poco querido en algunos lugares, y sin duda la gente. En estas ovejas entraron los españoles, desde luego que los conocieron como lobos, tigres y leones crudelísimos de muchos días hambrientos. Y otra cosa no han hecho de 40 años a esta parte, hasta hoy, y hoy día lo hacen, sino despedazarlas, matarlas, angustiarlas, afligirlas, atormentarlas y destruirlas por las extrañas y nuevas y varias y nunca otras tales vistas, ni leídas ni oídas maneras de crueldad, de los cuales algunas pocas abajo se dirán en tanto grado que habiendo en la isla española sobre 3 cuentos de ánima, un cuento equivalía a 1 millón, ¿no? 3 millones, 3 cuentos de ánima que vimos, no hay de los naturales de ella 200 personas. La isla de Cuba, en fin. Ahora, esa mención estadística es una de las que ha generado más polémica,
Pues se dice eso es imposible, ¿verdad? Que de tantos millones no queden 200 personas, pero hay que considerar lo que algunos historiadores han querido aclarar y que a mí me convence, es que las casas no está haciendo una estadística matemática, es una estadística moral, porque para él la despoblación de estas tierras, ¿qué es lo que es? Es población del infierno, porque estos seres mueren sin ser cristianizados, como es el compromiso contraído y establecido por la corona y por las autoridades religiosas, ¿no? Entonces, esto abre un capítulo que no se ha cerrado hasta el día de hoy. Ya ven ustedes que existe esa idea de la leyenda negra que encabezaría las casas, ¿no? Es decir, Montesinos y las casas, y muchos de sus seguidores, entre los conquistadores hubo algunos que no omitieron la mención de estas persecuciones y atropellos contra la humanidad, ¿no? De los dominados, entre ellos Pedro Sisa de León, por ejemplo, entre los cronistas del Perú, ¿no? Es fácil encontrar una gran cantidad de seguidores de esa doctrina. El pobre, nuestro propio, perdón, dije pobre, nuestro propio Ercilla, ¿no? En la Araucana toma partido a menudo, ¿verdad? De defensa, de cuestionamiento de la conducta, por ejemplo, frente al suplicio Galvarino, para poner un caso muy saliente y decir, no. Ahora, hay otros textos de las casas, sin embargo, en que este sentido de admiración por el mundo nuevo y de amor por la gente se traduce en verdaderas manifestaciones casi cercanas a la poesía. Entonces, yo quiero también mencionarles que en un libro que ustedes deben conocer de las casas, que escribió mucho, que se llama Apologética Historia de las Indias, quien después de conocer y conmoverse con esas terribles requisitorias en la brevísima relación de la destrucción de las Indias, o en un escrito que se titula Los tesoros del Perú, por cuya urgente e inmediata restitución reclama con voz no menos poderoso que en la brevísima, se sorprenderá al encontrar en páginas de la apologética de su historia de las Indias o de su historia de las Indias una frecuente tensión emotiva ante el paisaje, un lirismo que distancia esa escritura de la severa tonalidad profética y la acerca a una afluencia y a un cromatismo que, como se ha indicado más de una vez, suele remitir al eulógico acento garcilaciano. Los rasgos de esa prosa rica en recursos intensificadores, ¿no? Se ilustran, a mi modo de ver, muy claramente en la proyección poética de un pasaje de la famosa descripción de la Vega Real de la Española, y esto nos permitirá adelantar otra sugerencia. Las encendidas protestas de las casas que he señalado, ¿verdad?, de los crueles, de las crueldades contra estas pobres y pacíficas gentes, ¿no? Definen la impronta de un sesgo moral ajeno a otras empresas europeas de conquista y resumen lo que Lewis Hanke llamó eso que les mencioné, la lucha por la justicia en la conquista de América, ¿no? Yo diría que al sentir y expresar la belleza que descubría en el mundo natural,
las casas enfatizaban la dimensión mayor de esa injusticia, que subvertía la plenitud de un mundo de veras deseable, esa buscada plenitud que sigue siendo una aspiración tan viva para nosotros. Este es el texto lascasiano, de elogio de la naturaleza. Creo cierto que otra vista tan graciosa y deleitable, y que tanto refrigere y bañe de gozo y alegría las entrañas, en todo el orbe no parece que pueda ser oída ni imaginada, porque toda esta vega tan grande, tan luenga y tan larga es más llana que la palma de la mano, antes es tan llana como una mesa de bisagras. Está toda pintada de hierba, la más hermosa que puede decirse, y odorífera, muy diferente de la de España. Píntanlas de legua a legua y de a dos, en 2 leguas, arroyos graciosísimos que la atraviesan. En fin, etcétera. No quiero sino terminar con esta frase. Visto todo junto y especulado tan alto, ¿quién no concederá ser la alegría, gozo y consuelo y regocijo del que lo viere, inestimable y no comparable? Claro, yo siento ahí una contraposición. En el mundo natural impera la armonía y una belleza que no es la que impera y se impone en el mundo de la relación dominados y dominadores. Bueno, la dimensión de lo imaginativo en las casas es muy larga y se puede seguir en otros textos, pero lo que quería señalar era esto. Esos textos dan comienzo a lo que Luis Hanke, como les decía, llamó tan precisamente la lucha por la justicia en la conquista de América, que sin duda todavía no ha terminado, ¿no? Ahora, yo creo que ya tenemos que hacer una pausa. He hablado demasiado, perdón. No, para nada. Yo quiero tomar algo que dijo Pedro, y quiero tomar un poema, una parte de un poema tuyo, que es de disolución de la memoria. El destello de una mirada atraviesa el paisaje. Esta mirada viene de muy lejos, oscila entre tu tiempo y el mío. Esto porque uno de los problemas que probablemente tiene la mayoría de las personas que no son lectores habituales de literatura colonial es la distancia entre el lector y el texto, ¿cierto? Yo creo que hoy día tú has planteado, ¿no es cierto? Has puesto un contexto tremendamente interesante entre naufragios y este corpus de literatura colonial, donde tenemos, entre otros, a varios de los autores que hemos visto hoy día, ¿no es cierto?, referidos. Las cartas de Colón, Fernández de Oviedo, Las Casas. Y hay 2 temas puestos que me parecen bien centrales, ¿no es cierto? El sentimiento de extrañeza frente a este mundo nuevo que se encuentra, no que se descubre, que me parece un tema central, y el problema moral que se genera frente a este mundo que produce una serie de desafíos. Y yo te quisiera preguntar, Pedro, y quisiera de ahí abrir a preguntas para todas las personas del grupo que quieran preguntar, específicamente en Naufragios, porque Naufragio es un texto que tiene una peculiaridad, tiene muchas, pero quisiera centrarme en una, que es el texto de un autor que se permite hablar de la falla, ¿no? No es un texto que relate hazañas en busca de la merced, sino que se va a permitir hablar del fracaso.
Y en ese sentido es un texto que rompe como el clásico esquema de contar, ¿no es cierto?, ante el espectador, ante el rey, ¿no es cierto?, las hazañas del descubrimiento. Entonces es un texto en ese sentido muy especial y que va a adelantar otros tópicos de la literatura moderna, diría yo, ¿no es cierto?, Claro. de poder hablar de lo que no resulta de la... entonces, quisiera preguntarte a ti sobre hoy día, ¿no es cierto? ¿Qué podría ser particularmente interesante, vigente de la lectura de este texto? Es algo que estábamos conversando y después abrir un poco a las preguntas dentro del tiempo que nos queda respecto a, en este contexto que ha planteado Pedro y que es extraordinariamente interesante, a la lectura de Naufragio. Ya. Claro, nos hemos detenido mucho tiempo en esta iniciación del problema moral, digamos, que fue un planteo tan fundamental que dio lugar a tantas cosas. Podríamos estar horas y horas conversando sobre lo que fueron las modificaciones que se intentaron, las leyes nuevas, lo absurdo del requerimiento que se hacía a los indios para que obedecieran lo que no podían entender en una lengua que les leían y los amenazaban, ¿no? En fin, pero hay otros temas también, que es este sentimiento de la extrañeza, ¿no? Y la concepción que se vive en la época, no solo desde el punto de vista de Alba Núñez, que es el español desamparado, por así decirlo, ¿no? Como se ha señalado, sino de otros autores que se sintieron también fascinados frente a la naturaleza. Ahora, todo esto está recorrido por algunas instancias que son lo de que se llama el servicio del príncipe, el carácter de cruzada que asume la conquista, por ejemplo, en el caso de Hernán Cortés, ¿no? La noción de la admiratio, de la admiración frente a una naturaleza desconocida, la conciencia de lo excepcional del tiempo que se vive también, ¿no? Entonces, claro, en el sumario de la natural historia de las Indias, que yo quería anticipar, porque es de 1526, un breve libro que adelantó Fernández de Oviedo, después de autor de esa voluminosa Historia General y Natural de las Indias, que se empezó a publicar en 1535. No, el sumario de la natural historia de las Indias se publicó en 1526. Es muy breve, pero lo que yo quiero leer es el proemio, señalar solo su intencionalidad, porque eso lo vamos a vincular con el proemio también de Alba Núñez, ¿no? Yo creo que hay que poner mucha atención a esas tomas de posición de los autores frente a la materia de que trata. Dice el proemio dirigido a Carlos V, y en que están estos principios que después de alguna manera, variando lo que hay que cambiar, que es mucho, ¿no? En el caso de Alba Núñez, que es un español desamparado, como se dice, no, es un promedio muy hermoso que también les voy a leer. Pero aquí es la noción de la extrañeza frente a las novedades naturales que sorprende a Fernández de Oviedo. Dice, la cosa que más conserva y sostiene las obras de la naturaleza en la memoria de los mortales son las historias y libros en que se hayan escritas, y aquellas por más verdaderas y auténticas estiman que por vista de ojos el comedido entendimiento del hombre que por el mundo andado se ocupó
en escribirlas y dijo lo que puede ser y entendió de semejantes materias. Claro, aquí él se funda en un criterio de la historia, que es el criterio de realidad y de verdad, que es el de lo visto y lo vivido, porque él ha visto y vivido. El comedió entendimiento del hombre que se ocupó ya, el cual mejor que otro autor en lo que toca la natural historia, en 37 libros, en un volumen dirigido a Vespasiano, emperador, escribió y como prudente historiador lo que oyó y dijo a quien y lo que leyó atribuye a los autores que antes de él lo notaron. Y lo que él vio como testigo de vista, que es el caso de él mismo, acumuló en la sobredicha historia que está dedicada, como ustedes saben, a Vespasiano, emperador, ¿no? Que fue el caso de Plinio, ¿no? Y él siente que su papel es como el de Plinio frente a un personaje que es equivalente también para él a Vespasiano, que es Carlos V, ¿no? Y lo que él vio como testigo de vista acumuló en la sobredicha su historia, imitando al mismo, quiero yo en esta breve suma traer a la real memoria de vuestra majestad lo que he visto en vuestro imperio occidental de las Indias, islas y tierra firme del mar Océano, donde hace 12 años que pasé por veedor de las fundiciones del oro, ¿no? Etcétera. Entonces empieza a relatar en breves fragmentos lo que es su sorpresa frente a lo nuevo y para lo cual no tiene, como decíamos antes, acudiendo a Rosenblatt, una formulación lingüística adecuada. Es el caso de un capítulo que se llama De los animales y primeramente del tigre. ¿Qué es lo que le sorprende del tigre? Que el nombre del tigre, como dice él en su nota que quería leerles, pero vamos a dar por leída y la resumiré, proviene del griego que significa saeta, veloz. Pero este animal que hay aquí es torpe y lento, entonces él no se resigna a que esto sea también un tigre, ¿no? Dice, se parece a una pantera, se parece, en fin, pero aquí se crea uno de los problemas que decíamos nosotros, que era el de nombrar lo desconocido, ¿no? Frente a lo cual aparece eso que es lo indecible. O la sorpresa de Fernández de Oviedo ante ciertas habilidades, eso a pesar de que él no fue partidario, como en las casas, por ejemplo, de la defensa de los indios, sí advierte la habilidad de estos habitantes para responder adecuadamente a las necesidades de su medio. Sobre esto, por ejemplo, hay un capitulillo que se llama de la casa de los ánsares o de los gansos, que es fantástico porque lo resumo en esto. Dice, los ánsares son estas aves, ¿verdad? El diccionario la define como gansos, ¿no? Que están en las lagunas, en una gran laguna, y los indios persiguen cazarlas. Entonces, para este objeto, a este fin, preparan unas grandes calabazas que echan al agua. Entonces, Fernández de Oviedo dice, como es natural en todo ser vivo, la curiosidad es una instancia determinante. Los ánsares al principio se asustan, en fin, pero luego se familiarizan con la tranquilidad de este flotar de las calabazas y se paran en ellas. Entonces los indios, que son muy hábiles y grandes nadadores, se sumergen, ¿no? Y
se ponen debajo de esta calabaza. Entonces cuando están flotando ahí, es muy divertido eso también, sacan la mano, pescan y ya entonces se convierte en un bocado, ¿no? Y los deja. Entonces, este tipo de cosas le parece tan sorprendente como para hacer un registro de esto. O de los animales extraños, hay un capitulillo también sobre el perezoso, ¿no? Que los españoles por ironía llaman perico ligero, porque es todo lo contrario. Entonces describe al perezoso, que es este animal tan lento, como su nombre lo indica, claro, y todos sabemos lo que es. Entonces dice, pero de repente se suben a su árbol y nunca se les ve comer, sino que mirar moviendo su cabeza y en dirección al viento, porque claro, sin duda son los insectos que el viento trae, ¿no? Él piensa que viven del aire, pero además, como el perezoso emite unos sonidos, ¿no? Que él dice cantan, ¿no? Con una voz más o menos uniforme, y sorprende ahí que el hilo o el núcleo de su expresión, de su, no podríamos hablar de lo que se manifiesta, ¿no? Son unos ruidos como de do, re, mi, fa, sol, la, si. Entonces piensa que el origen de la música podría haber estado en este extraño canto del perezoso. Casi como los pasos perdidos. ¿Ah? Casi como los pasos perdidos. Claro, son situaciones sorprendentes y que manifiestan este sentimiento de la extrañeza en el personaje. Y bueno, en el proemio que les mencioné, aparecen todas estas constantes también. Ahora veamos este proemio que escribió Albán Núñez como introducción a sus naufragios, ¿no? Porque esta es la historia, como decíamos, del español desamparado. Dice, Sacra Cesárea Católica Majestad. Es el hombre de Europa, en buenas cuentas, frente al hombre de América, desnudos ambos, ¿verdad? Porque es una suma de desdicha la que vive durante 10 años Albán Núñez, viajando desde sus naufragios en la Florida hasta el Golfo de California, ¿no? Preso de los indios, en algún momento es esclavo de los indios, en otro momento es comerciante, en otro momento oficia como médico, que hasta resucita algunos y lo siguen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos representan el buen tratamiento. Entonces ahí también hay un eco de la prédica. No diría, no diría que es una cosa directa, es una actitud de comprensión del mundo distinto en que le toca participar desamparadamente. Ahora bien, dice este proemio, entre cuantos príncipes sabemos haya habido en el mundo, ninguno pienso se podría hallar a quien con tan verdadera voluntad, con tan gran diligencia y deseo, hayan procurado los hombres servir, como vemos que a vuestra majestad hacen hoy. Bien claro se podría aquí conocer que esto no será sin gran causa y razón. Ni son tan ciegos los hombres que a ciegas y sin fundamento todos siguiesen este camino. Pues vemos que no solo los naturales, a quien la fe y sujeción obliga a hacer esto, más aún los extraños trabajan para hacerles ventaja. Mas ya que el deseo y voluntad de servir, aparece aquí este principio esencial del servicio del príncipe.
A todos en esto haga conformes. Allende la ventaja que cada uno puede hacer, hay una muy gran diferencia, no causada por culpa de ellos, sino solamente de la fortuna, o más cierto, sin culpa de nadie, más por sola voluntad y juicio de Dios, donde nace que uno salga con más servicios señalados que pensó, y a otro le suceda todo tan al revés, que no pueda mostrar de su propósito más testigo que a su diligencia. Y aún ésta queda a las veces tan encubierta que no puede volver por sí. De mí puedo decir que en la jornada, que por mandado de vuestra majestad hice a tierra firme, bien pensé que mis obras y servicios fueran tan claros y manifiestos como fueron los de mis antepasados, y que no tuviera yo necesidad de hablar para ser contado entre los que con entera fe y gran cuidado administran y tratan los cargos de vuestra majestad y les hace merced. Este es un principio evidente también de la espera de una recompensa por los servicios brindados a la corona. Más como ni mi consejo ni diligencia aprovecharon para que aquello a que éramos ido fuese ganado conforme al servicio de vuestra majestad, y por nuestros pecados no permitiese Dios que de cuantas armadas aquellas tierras han ido, ninguna se viese en tan grandes peligros ni tuviese tan miserable y desastrado fin. No me quedó lugar para hacer más servicio de que es traer a vuestra majestad relación de lo que en 10 años, que por muchas y muy extrañas tierras anduve perdido y en cueros, y pudiese saber y ver, así en el sitio de las tierras y provincias y distancias de ellas, como en los mantenimientos y animales que en ellas se crían, las diversas costumbres de muchas y muy bárbaras naciones con quien conversé y viví, y todas las otras particularidades que puede alcanzar y conocer, que de aquella manera vuestra majestad será servido. Porque aunque la esperanza que de salir de ellos tuve siempre fue muy poca, el cuidado y diligencia siempre fue muy grande de tener particular memoria de todo, para que si en algún tiempo Dios nuestro Señor quisiese traerme donde ahora estoy, pudiese dar testigo de mi voluntad y servir a vuestra majestad. Como la relación de ello es aviso, a mi parecer no liviano, para los que en su nombre fuesen a conquistar aquellas tierras y juntamente traerlos a conocimiento de la verdadera fe y verdadero Señor y servicio de vuestra majestad, lo cual yo escribí con tanta certinidad que aunque en ella se lean algunas cosas muy nuevas y para algunos muy difíciles de creer, pueden sin duda creerlas, y creer por muy cierto que antes soy en todo más corto que largo, y bastara para esto haberlo yo ofrecido a vuestra majestad por tal, es decir, por un servicio, a la cual suplico la reciba en nombre de servicio, pues este solo es el que un hombre que salió desnudo pudo sacar consigo. Y entonces lo que ofrece en nombre de servicio no es como lo que pudo ofrecer Cortés o Francisco Pizarro, Gonzalo Jiménez de Quesada, ¿verdad? Que son encuentros enriquecedores y fabulosos, sino su desdicha y su desamparo en esta historia que es la materia de su relato. Y yo creo que tenemos que dejar hasta aquí, ¿no? Con la recomendación de una lectura fervorosa. Había muchos ejemplos que yo quería leer aquí de Álvaro Núñez,
Claro, no me resisto a algunos párrafos, sí. Cuando ha ocurrido el naufragio en la Florida, ¿no? Porque es desde ahí que se tienen que desplazar, viviendo todas estas enormes dificultades en un clima inclemente y terrible, ¿no? El lunes por la mañana bajamos al puerto y no hallamos los navíos. Vimos las boyas de ellas en el agua, donde conocimos ser perdidos, y anduvimos por la costa por ver si hallaríamos alguna cosa de ellos. Y como ninguno hallásemos, metímonos por los montes. Va un pequeño grupo con él en ese momento, que después van desapareciendo hasta quedar solo 4, ¿verdad? 3, 2 españoles y un negro estebanico. Y andando por ellos 1/4 de legua de agua, hallamos la barquilla de un navío puesta sobre unos árboles. Y 10 leguas de allí por la costa se hallaron 2 personas de mi navío. ¿Qué les recuerda a ustedes esta barquilla puesta sobre los árboles por la violencia de esos temporales desatados? Sin duda a García Márquez, ¿no? El navío que encuentran en la... Por eso los estudiosos de García Márquez dicen, después García Márquez, poniendo una hipérbole sobre otra, sitúa un galeón en medio, entre los árboles de una selva sudamericana. Entonces, claro, porque García Márquez fue gran lector de Álvar Núñez y de Pigafetta prácticamente. Él piensa... Yo quiero interrumpirte, Pedro, no lo resisto ahora yo, porque ¿alguna vez conversaste con García Márquez sobre esto? Porque han de saber ustedes que Pedro fue gran amigo de García Márquez. Sí, entonces, no resisto no hacer la pregunta si conversaste alguna vez sobre Álvar Núñez y dejar un espacio a preguntas, porque cuando empezamos a encontrar estos vínculos entre la lectura sobre esta influencia, ¿no? A mí se me vino a la mente Noé con la barca, pero esto es mucho más cercano. Entonces, devuelvo y dejo un espacio por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Si alguna vez hablaste, yo no tenía idea, cuando pienso en las lecturas contemporáneas, que García Márquez había sido gran lector de Álvar Núñez. Entonces, ¿alguna vez lo hablaron? Devuelvo para acá. pero alguna vez conversamos sobre lo de Pigafetta, porque él piensa, y lo dijo en el discurso al recibir el premio Nobel, ¿no? Que en este libro, como dice, pequeño y fascinante, que es la primera vuelta en torno al globo en el viaje de Magallanes, cuyo cronista fue Pigafetta, de quien quería hablar, pero tenemos que darlo por visto, ¿no? Ahora se encuentran todos los gérmenes de la nueva novela hispanoamericana de hoy. Esto revela que fue un gran lector. De este momento específico no tuvimos ocasión de hablar. Es que hablar de la desdicha y el desamparo es muy moderno, ¿no? Hablar desde ahí, desde ese lugar. Claro. ¿No? Entonces, quiero abrir a ver si hay alguna... claro, yo quiero agregar un detalle. Agregue. En este conocimiento, porque el libro de Álvar Núñez, que muchos de ustedes habrán leído, Los naufragios, después otro capítulo de sus comentarios, ¿verdad?, sobre la gobernación en el Río de la Plata, ¿no?, años después. Pero en Los naufragios aparecen a menudo muchas experiencias vividas por este hombre que después se van quedando solo con Estebanico, Dorantes y el otro personaje, ¿no?, Castillo, ¿no? Y viven las más variadas experiencias. Entonces, en algún momento, como lo decía, hizo el oficio de mercader. Mientras recorren toda esa enorme distancia, hay que pensar lo que pudieron ser esos desplazamientos a través de lugares desconocidos,
en algún momento yo he seguido en un mapa todo eso, como mi amigo Pierluigi Crovetto, que hizo una edición anotada muy bien de los naufragios, ¿no? Por el Río Colorado, por Tucson, por San Antonio. Es impresionante hasta aparecer en México, ¿no? La cercanía del Golfo de México. Entonces, ahí hay una materia que tiene que ver con el primer tema que tratamos, ¿no? Que los indios empiezan a seguirlo porque él hace, invocando el nombre de Dios por ciertas curaciones que se han y aparecen como sus, como dotados de supremos poderes. Esto ha sido discutido, hay un libro del padre Ordoino, en que defiende que esto puede haber sido posible frente a otros ataques que han dicho, no, Albán Núñez exagera, esto no es posible, y con solo oraciones se recuperara incluso la resurrección de un personaje que está muerto, que evidentemente lo que tiene, diríamos ahora, fue un ataque cataléptico posiblemente, ¿verdad? Bueno, entonces él descubre esto y es el final de su libro. Dice que si los indios lo siguen y él descubre todas estas bondades en la gente, porque han encontrado en ellos una manifestación del buen tratamiento, que es algo que recomiendan las leyes de Burgos y que recomiendan después del debate de Valladolid de 1542, ¿no? Entonces, en cambio, rechazan esto cuando ya está en México, cuando llega a México, los rechazan a ellos. Hay un ellos y nosotros. ¿Por qué nos siguen? Porque descubrimos, ¿no? Vivimos esta experiencia, que los buenos tratamientos son la única manera de conquistar a estos grupos, a estas personas, para la causa religiosa y para la convivencia sana y generosa, y no los malos tratamientos que padecen en manos de ellos, es decir, de los otros, los españoles que se encuentran en San Miguel. Entonces, hay una serie de nexos que sería muy largo hay que resumir de una manera muy extremada todas estas reflexiones, porque claro, estos son muchos libros. Exactamente. ¿No? Yo quiero preguntar si hay, porque tampoco quiero abusar de Pedro, y quiero preguntarle al grupo si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, algún comentario, porque efectivamente a uno se le abren muchos lugares, muchos caminos. La literatura colonial es un tema inagotable, pero no sé si hay alguien que quiera comentar o preguntar algo. En otra oportunidad. O en otra oportunidad. Sí, María Elena. No, preguntar nada, porque encuentro que ya ha sido tan generoso. Lo que quiero es agradecer esta introducción estupenda que usted nos ha hecho, Pedro, para algo que para mí es muy desconocido. Esto de la literatura que nos habla Natalia, la literatura colonial. En el colegio nada, y después en la vida yo misma prácticamente nada, salvo, le decía a Natalia, ¿no? Todorov, la conquista del otro, ¿no? Pero entonces lo que me quedo yo, me imagino que mis compañeros también y compañeras, es con una gran gratitud, porque usted ha nombrado muchos autores que dan ganas de ir a leer, y luego en particular este episodio tan emocionante de Montesinos. Jamás había escuchado hablar de Antonio Montesinos. Uno escucha, ¿verdad? Y hemos leído y hemos asistido a algunas obras de teatro basadas en De las Casas, pero que De las Casas a su vez, ¿verdad?, ha sido influenciado por otro, son hallazgos
que uno agradece mucho, mucho. Eso quería decir. Muchas gracias. Gracias a ti, María Elena, porque además es evidente cómo seguimos sin resolver, ¿no es cierto?, nuestra relación con los pueblos originarios, y en parte como conversábamos con Pedro, qué distinto sería si hubiéramos leído desde siempre tantas cosas, ¿no? Gina, luego Pablo. Yo quería comentar solo algo que me llamó la atención de Álvaro, del texto. Al principio comienza a hablar de indios y después termina de hablar de los pueblos. Entonces me gusta esa evolución que tiene el personaje de irlos considerando cada vez más humanos. Incluso uno duda, dice, ¿los pueblos serán los indios? O sea, a mí me pasó en la lectura. Y creo que eso es lo valioso del texto, que nos acerca a su vivencia. Muchas gracias, como decía, de presentarnos tantos autores, dejamos así como abierto la curiosidad al conocimiento. Gracias por tu tiempo, Pedro, y esperamos verte a futuro. Gracias. Muchas gracias a ustedes, porque hablar de estos temas es para mí muy apasionante. Yo leo continuamente y releo a estos autores, que son muchos, ¿no? Aun cuando ya, como les digo, dejé de hacer clases hace tantos años, pero estas eran mis materias, ¿no? En los subgraduados, en los cursos de doctorado, en fin, la literatura colonial, y entonces descubrí que para los chicos era también muy impresionante, ¿no? El viaje que hice a Santo Domingo en el año 85 fue sugerido por un estudiante dominicano con el que de repente nos encontramos en un tren entre Long Island y Manhattan. Me dijo, profesor, ¿y usted nunca ha ido a Santo Domingo? No, nunca he estado. Bueno, vaya, y me entusiasmó de tal manera. Estábamos en marzo, en abril había esas vacaciones de recesión, ¿no? Y me fui con mi mujer a pasar unos días para ver esto in situ, ¿no? Es decir, que yo soy el primer fanatizado con esta materia. No era lo único que enseñaba, por cierto, que estábamos sometidos a los programas regulares, pero esto era y sigue siendo un gran atractivo para mí y una relectura. Podríamos hablar mucho, ¿no? Un semestre entero. No sé. Yo creo que pues, somos muy pocas las personas, salvo cuando uno lo estudia. Por ejemplo, uno conoce el nombre de Cristóbal Colón por razones obvias, pero en ninguna parte se leen los textos literarios de Colón, ¿no? Que estuvimos hablando en la tarde con Pedro. Entonces es un tema sumamente interesante. Yo descubrí mientras oía a Pedro, por ejemplo, yo fui profesora, estuve a cargo del programa de estudios latinoamericanos del Instituto Pedro de Córdoba, y que descubrí que era el protector de Montesinos, lo descubrí ahora, oyéndote a ti, ¿no? De los dominicos, el que no tenía idea. Pablo, llega, estás levantando la mano. No sé si me salta alguien porque fue cambiando. Bueno, efectivamente se nota la pasión de Pedro por el tema, y muchas gracias por transmitirla, porque la verdad es que es imposible no quedar entusiasmado con el tema al escucharte. Es un mundo tan desconocido y tan que uno se da cuenta que hay tanto que saber, porque como tú dices, todo lo que pasó en esa época todavía tiene sus ecos en la realidad de hoy día, y para qué decir en nuestro querido Chile. Entonces es muy interesante escucharte. Pero una pregunta concreta y muy precisa, Pedro. Esto es conocido que Colón, cuando llega a América, piensa que está en Asia. Sí. Pero por eso mismo a mí nunca me ha calzado mucho por qué los españoles que llegan a América, que pensaban que era Asia,
se comportan tan distintos de cómo se comportaban los españoles que iban al Asia de verdad. Es decir, entendían que ahí habían seres humanos como ellos, que éramos todos iguales, pero llegan a esta nueva Asia, por llamarlo de alguna forma, y creen que pueden hacer lo que se les antoja, pues, y esclavizar a la gente y tratar muy distinto a las personas. Entonces, ¿cómo opera eso? No sé si me entiendes lo que te estoy diciendo, pero para mí no me termina de calzar el tema, ¿no? Claro, porque, bueno, la historia de Marco Polo o la historia inventada de John de Mandeville, por ejemplo, proponen una visión de los lugares que recorrieron como notables, sobresalientes, maravillosos. Llegan aquí a un mundo natural. Entonces ese mundo es muy incomprensible para las concepciones y la imagen del mundo que tienen los europeos. Entonces los ven como seres inferiores y se difunden además estas doctrinas, como la decía, la doctrina de Aristóteles. Yo le contaba a Natalia, ¿no?, que a mí me impresionaba mucho en el debate de Valladolid, ¿no?, el encuentro de Juan Ginés de Sepúlveda, que defiende las prácticas en uso en la conquista con las casas, ¿no? Entonces dice, el filósofo dice que hay dos, eso es lo que les contaba, dos tipos de seres humanos, los que nacieron para dominar y los que nacieron para obedecer. Y la respuesta de las casas a mí siempre me impresionó mucho, que dice, ¿cómo es posible, resumo y te noto actualmente, que se cite a Aristóteles? El filósofo era pagano y ahora se estará quemando en el infierno, ¿no? Entonces, claro, hay también una impronta marcada poderosamente por la fe, el hecho de convertir a estos naturales, ¿no? Claro, no les pasa lo mismo por los viajeros que dejaron testimonio de sus viajes por Asia, por ejemplo, vieron otras cosas o no tuvieron acceso ni al dominio ni a la comunicación, ¿no? Pero aquí llegaron a establecerse y como decían los conquistadores, con todo eso lo ha estudiado José Durán en un libro sobre el conquistador español, dice con toda formalidad, ellos dicen que vienen a a recibir la ganancia de los indios, vienen a enriquecerse. Ese es el propósito, ¿no? Entonces, a quitarle su ganancia. Entonces yo creo que por ahí puede haber una explicación. Además, el conocimiento que tuvieron de esas regiones es mucho menor. Aquí llegó como fuerza de dominio, ¿no? De conquista y de dominio. Es muy impresionante sobre eso ver a Bernal Díaz del Castillo o las cartas de Hernán Cortés, por ejemplo, ¿no? Después de todo, ustedes tienen que pensar, Hernán Cortés había sido un hombre que pasó por la universidad, ¿no? Hernán Cortés estudió en Salamanca, estudió retórica, literatura y teología y derecho. No terminó, claro. Hay testimonios de las reuniones con otros sabios de la época, con Pedro Navarro, por ejemplo, ¿no? En la casa de Cortés. Y enseguida está la influencia que no se puede descartar de Maquiavelo. Esto es un punto que hay que aclarar porque el libro de Maquiavelo, el Príncipe, se publicó después de 1530, ¿verdad? Pero circularon las copias desde 1513. Entonces las copias del Príncipe. Y ustedes han leído El Príncipe. Y saben la doctrina que ahí se impone, ¿no? Si el gobernante tiene que ser cruel, ¿no?
cuando sea necesario una vez. En fin, hay entonces que las decisiones deben ser enérgicas y definitivas. El hecho de que Cortés haga lanzar las naves, no quemarlas, esa es una historia que viene de Agatocles, ¿no? Que difunden las historias. Cortés ordenó lanzar las naves contra el través, es decir, ¿cómo se dice eso en la costa? Inmovilizarlas para que no volvieran, ¿no? Entonces, uno piensa, hay un momento de rebeldía de un grupo de Cortés que también padeció Valdivia, y ustedes ven con qué frialdad eliminan a estos enemigos. Entonces el gobernante, el príncipe, lo dice claramente Maquiavelo, debe ser cruel y decidido ejercer esa violencia por una vez, pero que sea ejemplar. Eso es muy manifiesto en algunos de estos conquistadores, incluso en Valdivia, ¿no? Y no sé, esa es una pregunta muy interesante, muy claro. Yo creo que fue aquí el acto de posesión, ¿no? Que convirtió a estos personajes en verdaderos energúmenos, en tigres de muchos días hambrientos, como dice las casas, ¿no? Ahora, la estadística de las casas, insisto, es moral, ¿no? Entonces, uno de los recursos de convencimiento es la hipérbole, claro. Claro, porque es inútil tratar de comprobar, de verificar una vez más que no había 15 millones y que quedaron 200. Eso incluso resulta muy irreal, ¿no? ¿Verdad? Y entonces eso ha sido uno de los puntos pero habría que entender cuál era la actitud de las casas o de Montesino o de otros sacerdotes que intervinieron en eso, ¿no? Del propio Alban Núñez, ¿no? En fin. Yo quiero agradecerle a Pedro una vez más. Él dice que yo uso la hipérbole, pero yo creo que ha quedado demostrado que usé la justeza con las palabras. Creo que ha sido extremadamente generoso con nosotros y yo me voy a preocupar además de copiar el sermón de Montesinos porque creo que todos queremos tenerlo. Muy bien, está en el libro Sí. Louis Hack. Muchas gracias a todos porque creo que, particularmente a Pedro, porque creo que hay algo que se demuestra, es que en los tiempos que corren y con todo el misterio que es el otro, esa extrañeza permanente, vale mucho la pena seguir asombrándonos con este tipo de texto, ¿no? Así que infinitas gracias, Pedro. Muchas gracias a todos y que tengan unas Gracias. Gracias.